Millonario llega de viaje y encuentra a su hijo pidiendo comida a la vecina, lo que descubre lo deja impactado. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El lujoso sedán negro se deslizaba con sigilo por las calles adoquinadas de Polanco, sus cristales oscuros reflejando el resplandor dorado del crepúsculo mexicano que caía sobre la ciudad. En el interior, Eduardo Romero, un hombre acostumbrado al éxito, se ajustaba la corbata de seda italiana. Repasaba en su tableta los informes finales de su imperio tecnológico, sintiendo una mezcla de triunfo y agotamiento. Las 3 semanas en Singapur habían sido cruciales para su carrera. Cerrar aquel contrato multimillonario representaba la cima de sus ambiciones profesionales, un logro que había perseguido con tenacidad incansable. Sin embargo, en ese preciso instante, todo el éxito del mundo parecía insignificante. Lo único que anhelaba con desesperación era llegar a su hogar y estrechar entre sus brazos a Mateo, su pequeño hijo de apenas 7 años, la verdadera joya de su vida. Señor Eduardo, estaremos en casa en menos de 5 minutos, comunicó Jorge, su leal chofer, un hombre que había servido a la familia durante más de una década. Su voz, aunque respetuosa, contenía una nota de algo indefinido. Estupendo, Jorge. ¿Alguna novedad en la residencia mientras estuve ausente?, inquirió Eduardo, guardando el dispositivo electrónico en su maletín de cuero. El aroma a hogar ya casi podía sentirse. Jorge vaciló por una fracción de segundo, un titubeo casi imperceptible pero que no escapó a la aguda percepción de Eduardo. Sus miradas se cruzaron en el espejo retrovisor. Todo en calma, patrón. La señora Camila ha estado muy entregada a sus eventos de caridad, respondió, con un tono que pretendía ser neutral. Pero esa breve pausa sembró una semilla de inquietud en la mente del empresario. Algo en la inflexión de la voz de su empleado de confianza encendió una pequeña alarma interna en Eduardo, quien frunció levemente el ceño. Antes de que pudiera formular una nueva pregunta para indagar más, el vehículo se detuvo con suavidad. Habían llegado frente a la imponente mansión de estilo colonial, un santuario de cantera rosa y jardines cuidados que se erigía majestuoso en el corazón de las lomas. Las fuentes de Talavera poblana entonaban su familiar melodía líquida, una sinfonía nocturna que siempre le daba la bienvenida. Eduardo aspiró profundamente, llenando sus pulmones con el perfume de los naranjos que flanqueaban la entrada. ¿Crees que Mateo siga despierto?, preguntó, más para sí mismo que para Jorge, mientras consultaba su reloj de pulsera. Apenas eran las 7 de la tarde, una hora razonable. A su edad, los niños tienen mucha energía, patrón. Seguramente lo está, la frase de Jorge quedó suspendida en el aire, interrumpida abruptamente. Su mirada se había clavado con fijeza en la propiedad contigua, la acogedora residencia de la familia Vargas. Eran unos comerciantes amables y discretos, vecinos ejemplares desde que se habían mudado al exclusivo barrio. Un mal presentimiento oprimió el pecho de Eduardo. Intrigado y con una creciente aprensión, Eduardo siguió la dirección de la mirada de su chofer. Lo que vio a continuación provocó que el aire se escapara de sus pulmones en una exhalación sorda y dolorosa. Allí, bajo la cálida luz del pórtico de la casa vecina, se encontraba Mateo, su amado hijo. Su cabello negro, normalmente bien peinado, estaba desordenado y sus grandes ojos marrones parecían perdidos. No era el hecho de que estuviera en casa de los vecinos lo que lo paralizó, sino la desoladora imagen que proyectaba su pequeño. Vestía una camiseta a rayas que le quedaba visiblemente grande, revelando una delgadez que Eduardo no recordaba. Sus pantalones vaqueros colgaban sin gracia de su diminuta cintura. Sostenía en sus manos un tazón de barro con una urgencia que le revolvió el estómago. Dios santo, fue el susurro ahogado que brotó de los labios de Eduardo, mientras salía del automóvil sin esperar a que Jorge le abriera la puerta. El movimiento fue tan rápido que sorprendió a su propio chofer. Cada paso que daba sobre el pavimento se sentía pesado, como si caminara a través de un lodo espeso de incredulidad y un miedo que comenzaba a tomar forma en su interior.
La señora Vargas, una mujer robusta y de cálida mirada, con el cabello cano recogido en un moño, levantó la vista al oír sus pasos. Su expresión, inicialmente de ternura maternal hacia el niño, se transformó al instante en una de evidente preocupación al reconocerlo. «Don Eduardo», exclamó la mujer, poniéndose de pie con una agilidad sorprendente. «No sabíamos que volvía usted hoy». Al escuchar la voz grave de su padre, Mateo alzó la cabeza bruscamente. Sus ojos, que siempre habían sido dos faros de alegría infantil, ahora reflejaban una extraña mezcla de alivio y algo más. Era una emoción que Eduardo no pudo descifrar de inmediato, pero que le oprimió el corazón. Parecía vergüenza, o quizás era un miedo profundo que no debería existir en un niño tan pequeño. «Papá», murmuró el niño con un hilo de voz, intentando torpemente ocultar el tazón de sopa detrás de su espalda. El gesto fue tan revelador y doloroso que Eduardo sintió una punzada en el alma. Se arrodilló frente a su hijo, sin importarle que sus costosos zapatos italianos se rozaran contra las baldosas del pórtico. Necesitaba estar a su nivel, mirarlo directamente a los ojos. Con manos que temblaban de forma incontrolable, acunó el pequeño rostro de Mateo entre sus palmas. La piel de su hijo estaba más fría de lo normal y sus mejillas, antes llenas y sonrosadas, ahora dejaban ver sus pómulos de una manera alarmante. «Mi amor, ¿qué haces aquí?» «¿Dónde se encuentra Camila?», preguntó Eduardo, su voz cargada de una confusión que rápidamente se teñía de pánico. La señora Vargas carraspeó, visiblemente nerviosa, lanzando una mirada fugaz hacia la imponente mansión de los Romero. «Don Eduardo, el pequeño vino a buscarnos hace un par de horas», explicó con cautela, escogiendo sus palabras. «Él, bueno, nos dijo que tenía hambre». La palabra resonó en la mente de Eduardo como una explosión, una aberración imposible de procesar. «Hambre», repitió Eduardo, la palabra saliendo como un rugido sordo y contenido de su garganta. Se puso de pie, mirando a la amable mujer con incredulidad. «¿Qué significa que tenía hambre? En mi casa la despensa siempre está llena». Mateo bajó la mirada, sus deditos jugando con el borde gastado de su camiseta. La respuesta que dio a continuación destrozaría el mundo de Eduardo. «La tía Camila me comentó que no quedaba suficiente comida para la cena de hoy», susurró el niño con una voz apenas audible, como si temiera ser escuchado. «Me dijo que debía esperar hasta el desayuno de mañana para poder comer algo». El universo de Eduardo se tambaleó violentamente sobre sus cimientos. La mujer en quien había confiado el cuidado de su hijo lo había dejado pasar hambre. Camila, la mujer que había conquistado su corazón 2 años atrás con su elegancia y su aparente devoción por Mateo, se revelaba ahora bajo una luz siniestra. «¿Desde cuándo no has comido, hijo mío?», preguntó Eduardo, su voz rota por la emoción y la rabia que comenzaban a bullir en su interior. Necesitaba saber la magnitud de aquella pesadilla, la dolorosa verdad que se ocultaba tras los muros de su propio hogar. Mateo levantó la vista hacia la señora Vargas, buscando en sus ojos una aprobación silenciosa para poder hablar con libertad. La buena mujer asintió con un gesto lleno de ternura, acariciando suavemente la cabeza del niño para infundirle confianza. «Desde ayer en la mañana, papá», confesó finalmente Mateo en un susurro. «Solo me dio un vaso de agua y me ordenó que me quedara en mi habitación sin hacer ruido». La sangre le subió a la cabeza a Eduardo con una furia helada. 24 horas. Su hijo de 7 años había permanecido más de 24 horas sin probar bocado. Y no en cualquier lugar, sino en una mansión donde los refrigeradores rebosaban y las despensas contenían provisiones para alimentar a un regimiento. La idea era tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla por completo. «Señora Vargas», dijo Eduardo, volviéndose hacia la mujer con una nueva y sombría determinación en su mirada, ¿esto ha ocurrido en otras ocasiones? La pregunta quedó suspendida en el aire cargado de tensión. La mujer mayor intercambió una mirada significativa con su esposo, don Renato, quien acababa de aparecer en el umbral de la puerta, un hombre de bigote canoso y semblante serio. «Don Eduardo»,
Comenzó don Renato con una voz pausada y grave, no era nuestra intención entrometernos en sus asuntos familiares, pero la verdad es que el niño ha venido a nuestra puerta varias veces en las últimas semanas. Cada palabra era un martillazo en el corazón de Eduardo. Varias veces, repitió él, sintiendo que las piernas comenzaban a flaquearle bajo el peso de la revelación. Siempre con la misma historia, que tenía hambre, añadió la señora Vargas con una voz suave pero firme, llena de una compasión que avergonzaba a Eduardo. Y notamos que siempre ocurría cuando doña Camila tenía alguna de sus salidas, sus eventos sociales o sus reuniones. La imagen de Camila, sonriente y elegante en galas benéficas, se superpuso a la de su hijo pidiendo comida. Eduardo dirigió su mirada hacia su propia casa, un palacio de luces cálidas que ahora parecía una fachada hueca y cruel. En algún lugar dentro de esos muros estaba Camila, probablemente preparándose para otra noche de filantropía hipócrita. Mientras tanto, su hijo, el tesoro de su vida, había sido reducido a mendigar un plato de sopa a los vecinos por pura necesidad. Mateo, dijo Eduardo, con una ternura infinita, volviéndose hacia su pequeño, quiero que te termines toda esa sopa. No dejes ni una gota. Después de eso, tú y yo nos iremos a un lugar tranquilo donde podamos conversar. El niño asintió débilmente, sin levantar la vista del tazón, y se lo llevó a los labios con una avidez que partió el alma de su padre en 1000 pedazos. Fue entonces cuando Eduardo se fijó en el contenido del tazón, un caldo de pollo casero, humeante y reconfortante, con trozos de verdura, arroz y aguacate. Era una comida sencilla, pero increíblemente nutritiva, justo lo que un niño en crecimiento necesitaba. Su hijo bebía aquel caldo con la desesperación de quien no sabe cuándo volverá a comer, un pensamiento que torturaba a Eduardo. Señora Vargas, don Renato, dijo Eduardo, sacando su cartera con un gesto automático, no tengo palabras para agradecerles lo que han hecho. Por favor, permítanme compensarles. La señora Vargas levantó una mano, deteniéndolo con una firmeza inquebrantable. No queremos su dinero, don Eduardo, replicó con dignidad. Lo único que deseamos es tener la certeza de que este niño estará seguro. El mensaje era claro y directo. Sus vecinos no solo habían alimentado a su hijo, habían sido los testigos silenciosos de una negligencia que él, en su ceguera profesional, había ignorado por completo. ¿Puedo hacerles otra pregunta?, inquirió, necesitando saber más. ¿Han observado algún otro comportamiento extraño por parte de Camila hacia Mateo? Cualquier cosa, por insignificante que parezca. Los Vargas volvieron a intercambiar una mirada cargada de significado, una comunicación silenciosa que precedió a la terrible verdad. Finalmente, don Renato habló. Con todo el respeto que usted se merece, don Eduardo, esa mujer se transforma cuando usted no está aquí. La hemos escuchado gritarle al niño desde el jardín, tratarlo con una dureza que asusta. Una vez, añadió la señora Vargas en voz baja, como si temiera el impacto de sus palabras, lo vimos de pie junto a la ventana de su cuarto durante horas, inmóvil, como si estuviera cumpliendo un castigo. Era una mañana de sábado. Un niño debería estar afuera, jugando, no encerrado como un prisionero en su propia habitación. Cada revelación era una nueva puñalada en el pecho de Eduardo. ¿Cómo había podido ser tan ingenuo, tan ciego? Estaba tan absorto en construir un imperio tecnológico, en amasar una fortuna, que había entregado a su bien más preciado al cuidado de una mujer que, a todas luces, era una torturadora. Se sintió el peor de los padres, un fracasado en lo único que realmente importaba en la vida. El peso de la culpa era abrumador. Mateo terminó el caldo, dejando el tazón de barro completamente vacío en el suelo. Se limpió la boca con el dorso de la mano, un gesto infantil que contrastaba con la seriedad de su mirada. Levantó sus ojos hacia su padre, y en ellos Eduardo vio una mezcla de esperanza y un miedo profundo. ¿Ya no te vas a marchar otra vez, papá?, preguntó con una voz tan frágil que amenazaba con romperse. No, mi niño, respondió Eduardo, levantando a Mateo en sus brazos.
El peso del pequeño lo alarmó de inmediato, se sentía tan liviano como una pluma, frágil y vulnerable. No me iré a ninguna parte. He vuelto para quedarme contigo. Estoy aquí. Mientras caminaba de regreso hacia el sedán, vio una silueta en la ventana principal de su mansión. Era Camila. Vestida con un elegante traje negro de diseñador, observaba la escena desde la distancia. Eduardo no pudo descifrar la expresión de su rostro, pero hubo algo en su postura, en la manera en que se apartó bruscamente de la ventana al ser descubierta, que le confirmó todas sus sospechas. La guerra acababa de ser declarada, una batalla silenciosa por el alma de su hijo. Jorge, previsor y eficiente como siempre, había mantenido el motor en marcha y abrió la puerta trasera sin necesidad de recibir órdenes. Su rostro reflejaba una grave preocupación. ¿Al hospital, don Eduardo?, preguntó, demostrando una vez más por qué era un empleado tan valioso. Su lealtad en ese momento era un pequeño bálsamo para el corazón herido del empresario. Sí, Jorge. Al Hospital Ángeles, respondió Eduardo, acomodando con sumo cuidado a Mateo en el amplio asiento de cuero. Y por favor, llama al doctor Palacios. Dile que se trata de una emergencia familiar y que necesito que nos vea de inmediato. Mientras el coche se alejaba, Eduardo mantuvo a su hijo acurrucado contra su pecho, sintiendo su frágil respiración. El niño había cerrado los ojos, pero su respirar era irregular, entrecortado, como si ni siquiera en el umbral del sueño pudiera encontrar un verdadero descanso. Papá, murmuró Mateo sin abrir los ojos, su vocecita apenas un soplo. La tía Camila se va a enfadar mucho porque fui a la casa de los señores Vargas. La pregunta era una daga que confirmaba los peores temores de Eduardo. Su hijo había estado viviendo aterrorizado, midiendo cada uno de sus movimientos para evitar la ira de su madrastra. No te angusties por Camila, mi campeón, le aseguró Eduardo con una firmeza que no sentía. Yo me encargaré de todo. Tú ahora solo tienes que preocuparte por una cosa, ponerte fuerte y sano de nuevo. Pero la procesión de la rabia y el dolor iba por dentro. ¿Me vas a llevar de vuelta con ella?, inquirió Mateo, y esta vez sus ojos se abrieron de par en par, buscando la verdad en la mirada de su padre. Eduardo vio en esas pupilas marrones su propio reflejo, pero también una sabiduría prematura, una tristeza antigua que ningún niño debería conocer. Mateo había aprendido a sobrevivir, y eso significaba que había sufrido lo inimaginable. No, sentenció Eduardo con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo, una determinación nacida de la más profunda convicción de su alma. No vas a regresar con ella. Nunca más. La promesa brotó desde lo más hondo de su ser, y en ese instante supo que movería cielo y tierra, que gastaría hasta el último centavo de su fortuna, para cumplirla. Mateo era su única prioridad. Había fallado estrepitosamente como padre, de la peor manera posible, pero no volvería a fallar. El Hospital Ángeles los recibió con la eficiencia y discreción características de las instituciones médicas de élite. El doctor Palacios, pediatra de la familia desde el nacimiento de Mateo, apareció en menos de 15 minutos, todavía con su ropa de golf, pero con una expresión de máxima preocupación profesional en el rostro. Eduardo, amigo mío, ¿qué ha ocurrido?, preguntó el doctor, acercándose a la camilla donde reposaba Mateo, ahora vestido con una bata de hospital que lo hacía parecer aún más pequeño y frágil. Desnutrición y posible negligencia grave, respondió Eduardo, las palabras saliendo de su garganta como fragmentos de cristal roto. Ha estado sin comer más de un día, y parece que ha sido recurrente. El doctor Palacios frunció el ceño mientras iniciaba su examen, sus manos expertas palpando con suavidad el abdomen de Mateo, revisando sus reflejos y examinando sus ojos con una pequeña linterna. Hola, campeón, dijo el doctor con la voz amable que siempre usaba con sus pequeños pacientes. ¿Puedes decirme cómo te has sentido últimamente? ¿Sientes algún dolor en alguna parte de tu cuerpo? Mateo buscó la mirada de su padre antes de contestar, como pidiendo permiso para ser sincero. A veces me duele mucho la barriga, confesó en voz baja,
y me siento mareado si me levanto muy deprisa. El doctor asintió, tomando notas mentales. ¿Y qué comiste ayer, antes de ir a casa de tus vecinos?, continuó el pediatra con delicadeza. La respuesta del niño fue un golpe devastador. Nada, respondió Mateo con una simplicidad desgarradora. La tía Camila dijo que me porté mal porque derramé un poco de jugo en la alfombra, y que por eso no habría comida para mí. El doctor Palacios intercambió una mirada cargada de significado con Eduardo. Como médico, había visto casos de negligencia, pero rara vez en una familia con tantos recursos económicos. Vamos a realizarte unos cuantos estudios, Mateo. No te preocupes, no te dolerá nada, te lo prometo, le aseguró el doctor. Luego, se volvió hacia Eduardo con seriedad. Necesito que hablemos un momento en privado, por favor. Dejaron al niño al cuidado de una enfermera que le ofreció una gelatina de fresa, mientras padre y médico se dirigían al pasillo silencioso del hospital. Eduardo, por lo que puedo observar en una primera evaluación, comenzó el doctor Palacio sin rodeos, Mateo presenta signos evidentes de desnutrición crónica. Ha perdido una cantidad de peso muy significativa desde la última vez que lo revisé, hace 6 meses. Eduardo temía la respuesta, pero necesitaba saberlo. ¿Cuánto peso ha perdido exactamente? Al menos 4 kilos. Para un niño de su edad y complexión, esa cifra es extremadamente alarmante y preocupante, sentenció el doctor. Hizo una pausa, mirando a su amigo con empatía. Necesito hacerte una pregunta muy directa, y te pido que me respondas con total honestidad. ¿Has notado cambios en el comportamiento de Mateo? ¿Signos de estrés, miedo o alguna regresión? Eduardo cerró los ojos, un torbellino de recuerdos dolorosos asaltando su mente. Las videollamadas durante sus viajes de negocios ahora cobraban un nuevo y terrible sentido. Mateo siempre parecía callado, retraído, pero él lo había atribuido a la distancia, a la frialdad de la comunicación digital. Un error de juicio que ahora le pesaba como una losa de plomo sobre el alma. Creí que solo era timidez, admitió Eduardo con la voz quebrada por la culpa. En las llamadas, siempre estaba muy quieto, apenas hablaba. Camila me aseguraba que era porque me extrañaba, que su comportamiento era completamente normal. ¿Y estaba Camila presente durante esas conversaciones?, preguntó el doctor. La pregunta cayó como un martillo sobre la conciencia de Eduardo. Se dio cuenta de que, efectivamente, Camila siempre había insistido en estar presente, controlando la duración de las llamadas. Siempre encontraba una excusa para justificar por qué Mateo no podía hablar más tiempo o por qué parecía tan apagado. Sí, susurró Eduardo, la verdad abriéndose paso con una claridad brutal. Siempre estaba allí, vigilando cada una de sus palabras. Voy a ser muy directo contigo, amigo, dijo el doctor Palacios, posando una mano en su hombro. Esto no es una negligencia accidental o un simple descuido. Los patrones que me describes, la pérdida de peso, el comportamiento controlador de ella, el aislamiento del niño, todo esto apunta a un abuso sistemático y deliberado. La palabra abuso resonó en el pasillo como un disparo. Eduardo tuvo que apoyarse contra la pared, sintiéndose repentinamente mareado, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Doctor, necesito saber algo. Si denuncio esto ante las autoridades, ¿Mateo estará a salvo? ¿Podré obtener su custodia completa y protegerlo de ella para siempre? La incertidumbre era una tortura, una duda que necesitaba despejar. Con la documentación médica adecuada y los testimonios que ya posees de los vecinos, tendrías un caso extremadamente sólido, le aseguró el doctor. Pero, Eduardo, es crucial que actúes con rapidez. Si Camila llega a sospechar que has descubierto lo que ha estado sucediendo, podría tomar medidas desesperadas. No necesitó terminar la frase. Ambos comprendían las terribles implicaciones. La evaluación psicológica fue lo que terminó de destrozar a Eduardo. La doctora Patricia Vega, una psicóloga infantil del hospital, salió de su sesión con Mateo con una expresión de profunda gravedad.
Señor Romero, dijo, invitándolo a sentarse en su despacho, su hijo muestra signos claros de un trauma psicológico severo, asociado a abuso emocional y negligencia continuada. Ha desarrollado diversas estrategias de supervivencia que son típicas en niños que se encuentran en situaciones de abuso prolongado, continuó la especialista. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué clase de estrategias?, preguntó, aunque una parte de él no estaba segura de querer conocer la respuesta. Temía la profundidad del daño infligido a su pequeño. Hipervigilancia, sumisión extrema, un miedo atroz al abandono, enumeró la doctora. Me contó que cuenta los días que faltan para que usted regrese de sus viajes. También me mostró unos dibujos secretos que esconde debajo de su colchón. La imagen de su hijo, solo en su cuarto, dibujando su dolor en secreto, fue un golpe devastador para Eduardo. En esos dibujos, él aparece tras unos barrotes, o se representa como una figura diminuta en comparación con figuras adultas que son grandes y amenazantes, explicó la doctora Vega con delicadeza. Mateo me dijo que esos son los días tristes, los días que pasa cuando usted no está en casa. Cada palabra era una daga que se clavaba más hondo en el corazón de Eduardo, un recordatorio de su ausencia. La doctora Vega consultó sus notas, su rostro reflejando una profunda empatía. No ha mencionado a Camila directamente. Los niños víctimas de abuso a menudo protegen a sus agresores, especialmente cuando temen las represalias, explicó. Sin embargo, me describió una serie de reglas que debe seguir cuando la tía está en casa, reglas sobre no hacer ruido o no pedir comida. También me ha contado que tiene pesadillas recurrentes sobre ser abandonado en lugares oscuros y solitarios. A menudo se despierta angustiado, preguntándose si habrá algo de comer al día siguiente, añadió la doctora. Estos son síntomas clásicos de un niño que ha vivido con una inseguridad básica prolongada. Para Eduardo, todo encajaba de una manera terrible y dolorosa. Las llamadas cortas, la ansiedad de Mateo, las excusas constantes de Camila, todo formaba parte de un patrón de abuso cuidadosamente orquestado. Ella se había encargado, efectivamente, de torturar sistemáticamente a un niño inocente. Doctora, necesito que me diga qué debo hacer ahora. Legalmente, médicamente, necesito un plan de acción, suplicó Eduardo, sintiéndose completamente perdido. Médicamente, Mateo requiere rehabilitación nutricional supervisada. Psicológicamente, necesitará terapia intensiva para tratar el trauma, detalló la doctora Vega. En cuanto al aspecto legal, hizo una pausa, estoy obligada por ley a reportar este caso a las autoridades de protección infantil. La frase llenó a Eduardo de un pánico repentino, temiendo lo peor. ¿Eso significa que me lo van a quitar?, preguntó con la voz cargada de angustia. Al contrario, le tranquilizó la doctora. Con la contundente evidencia médica que hemos recopilado y su total cooperación, es muy probable que obtenga una orden de custodia de emergencia. Pero, insisto, debe actuar de inmediato. Si Camila sospecha algo, podría intentar tomar medidas desesperadas. Justo en ese momento, como si hubiera sido invocado por la conversación, el teléfono de Eduardo comenzó a vibrar. El nombre que apareció en la pantalla le revolvió el estómago, Camila. Miró a la doctora, buscando su consejo con la mirada. Conteste, le indicó ella. Pero no le revele nada sobre dónde está o lo que hemos descubierto. Limítese a escuchar atentamente lo que dice. Eduardo deslizó el dedo por la pantalla para responder. Eduardo, cariño, la voz de Camila sonaba falsamente preocupada, casi maternal. ¿Dónde estáis? Mateo no se encuentra en su habitación y Jorge me ha dicho que habéis salido juntos. La actuación era tan perfecta que le produjo náuseas. Decidimos salir a cenar, mintió Eduardo, intentando mantener un tono casual. Mateo tenía hambre. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, la voz de Camila cambió sutilmente, adquiriendo un matiz más frío y calculador. Hambre, qué extraño. Si yo misma le di de cenar hace apenas un par de horas.
La mentira fluyó de sus labios con una naturalidad que helaba la sangre. La mujer que había compartido su cama era una mentirosa patológica, una maestra del engaño. Bueno, ya sabes cómo son los niños a esta edad, siempre tienen un apetito voraz, respondió Eduardo, esforzándose por mantener la farsa. Claro, por supuesto. ¿Vais a tardar mucho en regresar? Tengo una cena benéfica en 1 hora. Por supuesto que la tenía. Sus eventos sociales eran su coartada perfecta, la fachada tras la que ocultaba su verdadera y monstruosa naturaleza. No estoy seguro. Es posible que lleguemos tarde. No me esperes despierta, concluyó Eduardo. De acuerdo. Dale un beso muy grande a Mateo de mi parte. La llamada finalizó, dejando a Eduardo con el teléfono en la mano, temblando de rabia e impotencia. ¿Ha escuchado eso?, le preguntó a la doctora Vega. La mentira sobre haberle dado de cenar, tan descarada. Sí, confirmó la doctora, haciendo una anotación en su archivo. Esa mentira formará parte del informe oficial que presentaremos a las autoridades. Durante la siguiente hora, Eduardo realizó las llamadas más difíciles de su vida. Primero, a su abogado personal, el licenciado Mario Hernández, a quien le explicó la situación y le pidió que contactara de inmediato con un especialista en derecho familiar. Después, llamó a la oficina del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La trabajadora social que atendió su llamada, la licenciada Carmen Ruiz, escuchó su relato con una calma profesional que le transmitió algo de seguridad. Señor Romero, basándonos en lo que me describe y la evidencia médica, debemos actuar sin demora. ¿Puede traer a Mateo mañana a primera hora? Por supuesto, afirmó Eduardo, pero necesito saber que estará seguro. ¿No existe la posibilidad de que lo devuelvan con Camila? Con las pruebas que usted describe, iniciaremos un procedimiento de protección de emergencia, le aseguró la licenciada. Mateo no regresará a un ambiente donde su seguridad esté comprometida. Puede estar tranquilo en ese aspecto. Cuando terminaron las llamadas, ya era más de medianoche. Mateo había dormitado durante la mayor parte de los procedimientos médicos, despertándose solo ocasionalmente para buscar la mano reconfortante de su padre. Ahora dormía profundamente, por primera vez en mucho tiempo, libre de la ansiedad de no saber qué le depararía el día siguiente. Una paz que llenó a Eduardo de esperanza. Eduardo se quedó sentado junto a la cama del hospital, observando la respiración serena de su hijo. En el transcurso de unas pocas horas, su vida entera se había desmoronado para luego reconstruirse sobre nuevos cimientos. Su matrimonio era una farsa. Su éxito profesional había tenido un costo demasiado alto, pero Mateo estaba vivo, a salvo, y nunca más volvería a estar solo. El amanecer llegó demasiado pronto y, a la vez, no lo suficientemente rápido. Mateo despertó poco a poco, sus ojos adaptándose a la luz suave que se filtraba por la ventana. Por un instante pareció confundido, pero al ver a su padre dormido en la silla junto a su cama, una pequeña pero genuina sonrisa iluminó su rostro. «Papá», susurró, y Eduardo despertó al instante. «Buenos días, mi campeón». «¿Cómo te sientes?», le preguntó con ternura. «Mejor», respondió Mateo, y por primera vez en mucho tiempo, parecía decirlo con total sinceridad. «¿Podemos desayunar juntos?». «Por supuesto que sí», afirmó Eduardo. El desayuno en el hospital fue una revelación. Mateo comió con un apetito que su padre no había visto en meses, devorando cada bocado. «Mateo», comenzó Eduardo con cuidado, «hoy iremos a un lugar donde unas personas muy amables quieren hablar contigo. Son personas cuyo trabajo es proteger a los niños». Mateo dejó de masticar, pensativo. «¿Son como policías?». «Algo parecido», explicó su padre. «Se llaman trabajadores sociales, y su misión es asegurarse de que todos los niños estén siempre seguros y felices». La pregunta que Mateo hizo a continuación, tan simple y llena de esperanza, le encogió el corazón a Eduardo. «¿Y después de hablar con ellos podré ir a casa contigo, papá?».
La inocencia de su hijo era un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. Eso es exactamente lo que vamos a solucionar hoy, mi niño, le prometió, luchando por contener la emoción. A las 9 de la mañana, padre e hijo llegaron a las oficinas del sistema de protección. La licenciada Carmen Ruiz resultó ser una mujer de mediana edad con una presencia maternal que tranquilizó a Mateo de inmediato. Hola, Mateo, le dijo con una sonrisa genuina. Me han dicho que eres un niño muy valiente. El pequeño miró a su padre antes de asentir tímidamente, un héroe en su propia y silenciosa batalla. A veces, ser valiente significa pedir ayuda cuando más la necesitas, continuó la licenciada Ruiz con una voz suave y tranquilizadora, justo como hiciste tú cuando fuiste a buscar comida a casa de tus vecinos. Eso fue un acto de gran valentía. La entrevista se prolongó durante 1 hora, durante la cual la trabajadora social demostró una habilidad especial para hacer que Mateo se sintiera cómodo y seguro. Gradualmente, el niño comenzó a abrirse, a hablar sobre las estrictas reglas de la casa, sobre los largos días en los que no había comida, sobre las noches en vela preguntándose si su padre regresaría algún día. ¿Hay algo que te gustaría que cambiara en casa, Mateo?, preguntó la licenciada con delicadeza. El niño lo pensó durante un largo momento, con una seriedad impropia de su edad. Me gustaría que la tía Camila no se enfadara tanto conmigo, confesó finalmente. Y también me gustaría que papá no se fuera de viaje durante tanto tiempo. ¿Qué sucede cuando la tía Camila se enoja contigo? Me obliga a quedarme encerrado en mi cuarto, respondió el niño, y a veces, cuando estoy encerrado, no me da de comer. Cada respuesta era una pieza más del terrible rompecabezas. Mientras Mateo se entretenía dibujando en una pequeña mesa, la licenciada Ruiz habló en privado con Eduardo. Señor Romero, basándome en la entrevista y en la evidencia médica, voy a recomendar una orden de protección inmediata. Mateo no puede bajo ninguna circunstancia regresar a ese hogar mientras la señora Camila esté presente. Era la confirmación que Eduardo necesitaba. Eso significa que Mateo permanecerá bajo su custodia temporal mientras llevamos a cabo una investigación completa del caso, explicó la licenciada. También implica que Camila no podrá tener ningún tipo de contacto no supervisado con el niño. Es por su seguridad. ¿Y qué pasará si ella no está de acuerdo con esto?, preguntó Eduardo, temiendo la reacción de su esposa. La licenciada Ruiz esbozó una sonrisa sombría. Con la cantidad de evidencia que hemos acumulado en tan poco tiempo, no tendrá muchas opciones. Pero debo advertirle, señor Romero. Casos como este pueden volverse muy desagradables y complicados muy rápidamente. Es probable que Camila intente defenderse atacándolo a usted, tratando de desacreditarlo. La advertencia era clara y preocupante. Como si sus palabras hubieran sido proféticas, el teléfono de Eduardo comenzó a sonar. Era Camila, de nuevo. Conteste, le indicó la licenciada, pero ponga el altavoz. Tengo que estar presente y voy a grabar esta conversación. Eduardo asintió, su corazón latiendo con fuerza. Eduardo, ¿dónde demonios estás? La voz de Camila había perdido toda su dulzura fingida, revelando un filo de acero. Mateo no ha llegado a la escuela esta mañana y no respondes a ninguno de mis mensajes. Estoy muy preocupada, exclamó, su actuación de madre angustiada era casi perfecta. Mateo está conmigo. Está bien, respondió Eduardo, manteniendo la calma. ¿Qué significa que está contigo? ¿Por qué no está en la escuela? Explícamelo ahora mismo, exigió ella, su tono volviéndose cada vez más agresivo. Camila, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a las oficinas del Sistema de Protección Infantil? Estamos en la colonia Roma Norte, le informó Eduardo. Hubo un silencio largo y tenso al otro lado de la línea. Cuando Camila volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. ¿El Sistema de Protección Infantil? Eduardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estáis ahí? Porque Mateo me ha contado con detalle lo que le has estado haciendo, respondió Eduardo, su voz firme y sin vacilar.
Hubo otro silencio, este aún más largo y cargado de una tensión palpable. Cuando Camila habló de nuevo, su voz era puro hielo. No sé de qué estás hablando. Mateo es un niño con mucha imaginación. A veces inventa cosas para llamar la atención. Camila, los médicos han confirmado que sufre de desnutrición severa. Los vecinos han sido testigos de tu negligencia en repetidas ocasiones. Esto no son las imaginaciones de un niño, replicó Eduardo, su paciencia llegando al límite. Eduardo, escúchame con mucha atención, siseó Camila, su voz destilando veneno. No sabes con quién te estás metiendo. Tengo contactos, influencias. Si intentas hacerme daño, te arrepentirás. La llamada se cortó abruptamente. La licenciada Ruiz detuvo la grabación, mirando a Eduardo con una mezcla de satisfacción profesional y preocupación personal. Bueno, eso ha sido muy revelador. Sus amenazas han quedado registradas, y el cambio dramático en su comportamiento al ser confrontada es exactamente el patrón que esperaríamos ver en un abusador descubierto. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Eduardo. Ahora procesamos la orden de protección de emergencia. Usted y Mateo se alojarán en una casa de acogida temporal mientras completamos la investigación. Es un lugar seguro y vigilado, donde podrán estar tranquilos mientras se desarrollan los procedimientos legales. Es un sitio cómodo y, sobre todo, muy privado. Las siguientes horas, Eduardo firmó más documentos legales que en todos sus años cerrando contratos millonarios. Cada formulario era un paso más para proteger a Mateo, pero también una inmersión en un mundo burocrático que nunca imaginó. Mientras tanto, Mateo, ajeno a la tormenta legal, hacía amigos con otros niños en la sala de juegos de las oficinas. Por primera vez en mucho tiempo, su risa resonaba por los pasillos. «Papá», preguntó Mateo mientras se preparaban para irse, «¿la casa nueva a la que vamos será como un hotel?» «Algo así, campeón», respondió Eduardo, cargando la pequeña mochila con sus pertenencias. «Pero será mucho mejor, porque allí vamos a estar juntos tú y yo, y nadie podrá molestarnos». La casa de protección resultó ser una propiedad discreta pero confortable en la colonia Condesa. Tenía un jardín privado, una cocina completamente equipada y, lo más importante, sistemas de seguridad las 24 horas. Mateo exploró su nueva habitación temporal con la curiosidad de un niño que por fin se sentía a salvo. Tenía una cama con sábanas de colores y una ventana que daba al jardín. ¿Puedo salir a jugar afuera?, preguntó, señalando a un grupo de niños que jugaban al fútbol. Por supuesto, mi niño, respondió Eduardo. Observó desde la ventana cómo Mateo, al principio tímido, se integraba gradualmente en el juego. Pronto, corría y reía como no lo había hecho en meses, una imagen que llenó de esperanza el corazón de su padre. Una voz amable lo sacó de sus pensamientos. Es increíble lo resilientes que son los niños. Era María Elena Vázquez, la directora de la casa. ¿Cree que Mateo se recuperará del todo?, preguntó Eduardo. Con el apoyo adecuado, el amor que usted le tiene y tiempo, sí, estará bien, aseguró ella. Pero usted también debe cuidarse. Los padres en su situación a menudo se culpan a sí mismos. Debería haberlo sabido, murmuró Eduardo, debería haber visto las señales. Los abusadores son expertos en ocultar su verdadera naturaleza, le consoló María Elena. Camila es, obviamente, muy inteligente y manipuladora. No se rinden fácilmente. Justo entonces, su teléfono sonó. Era su abogado. Eduardo, Camila ha contratado a uno de los bufetes más agresivos de la ciudad. La guerra acaba de empezar. La noticia cayó como una losa sobre Eduardo. Fernández y Asociados era un bufete conocido por su agresividad y por defender a clientes adinerados en los casos más turbios. Han presentado una contrademanda, explicó su abogado, alegando que tú has secuestrado a Mateo, que sufres una crisis nerviosa y que Camila es la víctima de una campaña de difamación. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Eduardo, incrédulo. Pueden intentarlo, respondió su abogado.
El problema es que esto se va a volver muy público, y muy rápido. Eduardo miró por la ventana a su hijo, que celebraba un gol con una alegría pura y genuina. No me importa lo público que se ponga, dijo con una determinación de acero. Mateo vale cualquier batalla. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, Eduardo navegó por Internet. La campaña de desprestigio ya había comenzado. Los primeros artículos aparecieron en blogs de chismes, pintando a Camila como una madrastra devota y a él como un hombre inestable. Había fotos de ella en eventos benéficos, rodeada de niños, su imagen de filántropa perfecta cuidadosamente cultivada. Sin embargo, Eduardo notó que muchos lectores en los comentarios expresaban escepticismo, cuestionando la versión de Camila. Entonces, recibió un mensaje de un número desconocido. Señor Romero, soy Ricardo Morales, periodista de investigación. Creo que hay más en esta historia. ¿Podríamos hablar? La advertencia de María Elena sobre los medios resonó, pero algo le dijo que este periodista era diferente. El segundo día en la casa de protección comenzó con una pequeña revelación. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo pidió algo específico para desayunar. ¿Podemos hacer huevos revueltos, papá?, preguntó. Durante meses, el niño había comido cualquier cosa sin quejarse, como si hubiera perdido el derecho a tener deseos. Cocinar juntos se convirtió en un acto de sanación. Mientras cocinaban, Mateo comenzó a hablar. Papá, ¿sabías que la tía Camila tiene una llave especial para mi cuarto? Una que cierra la puerta desde afuera. Eduardo dejó de revolver los huevos, el corazón encogido. ¿Te encerraba, hijo? ¿Durante cuánto tiempo? A veces, cuando tenía sus fiestas, me encerraba todo el día, para que no saliera a molestar a sus amigas. Cada detalle era una nueva pieza en el rompecabezas del abuso. Camila había convertido la habitación de su hijo en una prisión. Mateo continuó, me decía que si te contaba algo sobre las reglas, te pondrías muy triste y no volverías a casa nunca más. La manipulación psicológica era tan cruel y sofisticada que a Eduardo le costaba respirar. Había usado el mayor miedo de su hijo en su contra. A media mañana, Jorge, el chofer, apareció en la casa de protección. Don Eduardo, tengo información que debe conocer, dijo con semblante grave. Le mostró una serie de fotografías en su teléfono. Doña Camila me pedía que la llevara a lugares extraños cuando usted no estaba. Reuniones con un investigador privado, un especialista en relaciones públicas y un contador experto en divorcios de alto perfil. La sangre se le heló a Eduardo. ¿Desde cuándo lleva planeando esto? Las primeras fotos son de hace 6 meses, patrón. Ha estado planeando destruir su matrimonio y quedarse con parte de su fortuna todo este tiempo. El plan de Camila era metódico y aterrador. Y mientras lo ejecutaba, había estado torturando sistemáticamente a un niño inocente. Jorge, necesito que vayas a la casa y documentes todo lo del cuarto de Mateo, le pidió Eduardo. Ya lo he hecho, respondió el leal chofer, mostrando una segunda serie de fotos. Las imágenes revelaban la cerradura externa en la puerta, un pequeño refrigerador completamente vacío y pestillos especiales en las ventanas. Era, sin duda, la celda de una prisión. Y encontré esto escondido debajo del colchón, dijo Jorge, sacando un pequeño cuaderno. Las páginas estaban llenas de dibujos en crayón y frases escritas con la caligrafía temblorosa de un niño. Día 5 sin papá. La tía dice que no hay comida. Tengo mucha hambre, leyó Eduardo. En otra página, la tía me gritó. Ahora estoy encerrado. Ojalá papá estuviera aquí. La última anotación era la más desgarradora, papá se fue otra vez. La tía dice que esta vez no va a regresar. Tengo miedo. Eduardo cerró el cuaderno, incapaz de seguir leyendo. Jorge le entregó el cuaderno. Esto es evidencia, don Eduardo. La llevaré directamente a la licenciada Ruiz, como me ha pedido.
El chofer se había convertido en un aliado inesperado y crucial. A las 2 de la tarde, Eduardo se reunió con el periodista, Ricardo Morales. El hombre tenía una mirada inteligente y una experiencia palpable en historias oscuras. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber?, preguntó Eduardo. La verdad, respondió Ricardo. He cubierto casos de abuso infantil durante años, y la narrativa oficial de este caso no tiene ningún sentido. Un padre millonario que secuestra a su hijo pero lo lleva inmediatamente a un hospital. Una madrastra que espera 12 horas para denunciar su desaparición. Todo me dice que hay una historia mucho más compleja aquí, explicó el periodista. Eduardo estudió al hombre. Decidió confiar en él. Le contó toda la historia, le mostró las fotos y el contenido del cuaderno de Mateo. Ricardo tomó notas meticulosamente. Señor Romero, esta historia va a explotar. Camila y sus abogados intentarán destruir su credibilidad de todas las formas posibles. Dirán que está mentalmente inestable, que está usando a Mateo como un peón en un divorcio vengativo. Sacarán a la luz cada error de su pasado. ¿Y qué puede hacer su artículo?, preguntó Eduardo. Puede presentar los hechos de manera que la gente vea la verdad completa. No puedo garantizar que cambie la opinión pública de inmediato, pero puedo garantizar que la verdad estará disponible para quien quiera verla. El artículo saldría en la portada a la mañana siguiente. La batalla mediática estaba a punto de estallar. Esa noche, Eduardo recibió un mensaje de texto amenazante de Camila: tienes 48 horas para devolver a Mateo y retirar las acusaciones, o lamentarás el día que decidiste enfrentarte a mí. Reenvió el mensaje a su abogado y a la licenciada Ruiz. Las amenazas directas solo fortalecían su caso, pero también demostraban la desesperación y peligrosidad de Camila. El tercer día comenzó con la explosión mediática que Ricardo había predicho. Su artículo ocupaba la portada del periódico más respetado del país: La verdad detrás del secuestro, magnate rescata a su hijo de madrastra abusiva. El artículo era detallado, meticuloso y devastador para la imagen pública de Camila. Incluía fotos del cuaderno, testimonios médicos y de los vecinos. Pero la respuesta de Camila no se hizo esperar. A las 8 de la mañana, apareció en el programa de televisión más popular, vestida de luto, con lágrimas perfectamente aplicadas. Mi hijastro, Mateo, es mi vida entera, decía a las cámaras, su voz quebrada. Eduardo sufre una crisis nerviosa. Ha inventado estas acusaciones porque no puede aceptar que quiero el divorcio. La manipulación era una obra de arte. La entrevista de Camila era una clase magistral de manipulación. Mostraba fotografías y videos caseros donde parecían una familia feliz, testimonios de sus amigas de la alta sociedad que juraban que era una madrastra ejemplar. Mateo es un niño muy imaginativo, continuaba, a veces confunde los juegos con la realidad. Eduardo se está aprovechando de eso para destruirme. Eduardo observaba la entrevista desde la cocina de la casa de protección, sintiendo cada palabra como una bofetada. La actuación era tan convincente que, por un momento, dudó de su propia cordura. Justo entonces, Mateo apareció. ¿Por qué la tía Camila está en la televisión? Había visto suficiente. Está diciendo mentiras sobre nosotros, ¿verdad, papá?, preguntó con una sabiduría que le partía el alma. Sí, mi niño, está diciendo mentiras, confirmó Eduardo. ¿La gente le va a creer? Era una pregunta terrible. Algunas personas sí, al principio. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El miedo volvió a los ojos de Mateo. Voy a tener que regresar con ella, ¿verdad? Mírame, Mateo. No vas a volver con ella. Nunca. Te lo prometo. El teléfono sonó. Era su abogado. Eduardo, Camila ha presentado una demanda de custodia de emergencia. Un juez revisará la petición esta misma tarde. Necesitamos estar preparados. El mundo de Eduardo se aceleró.
Si perdemos hoy, Mateo regresa con Camila mientras continúa la investigación. La idea era insoportable, una pesadilla que no podía permitir que se hiciera realidad. La oficina de su abogado era un hervidero de actividad. Mario Hernández había reunido un equipo de primer nivel, un especialista en derecho familiar, un psicólogo infantil, un investigador privado y, sorprendentemente, el periodista Ricardo Morales. Ricardo nos ayudará a entender y contrarrestar la manipulación mediática de Camila, explicó Mario. La opinión pública era un campo de batalla crucial. La licenciada Patricia Herrera, una abogada de reputación implacable, revisó los archivos. La evidencia física es abrumadora: desnutrición, trauma psicológico, las fotos de la habitación. Cualquier juez razonable debería proteger al niño, afirmó. Pero, añadió, Camila ha construido una imagen pública impecable y sus abogados son expertos en enturbiar las aguas, convirtiendo esto en una sucia batalla de custodia. El psicólogo infantil, el doctor Fernando Paz, confirmó la severidad del trauma de Mateo. Pero los abogados de Camila argumentarán que el trauma es el resultado de haber sido alejado de su hogar por ti, no del abuso previo, advirtió. La frustración se apoderó de Eduardo. Parecía que cada pieza de evidencia podía ser retorcida y utilizada en su contra por la maquinaria legal de Camila. Ricardo Morales levantó la vista de su portátil. Hay buenas noticias. Mi artículo ha generado un debate masivo en redes sociales, y la mayoría de los comentarios te apoyan. La gente no está comprando la versión de Camila tan fácilmente. Muchas madres cuestionaban por qué había esperado tanto para denunciar la desaparición, y muchas personas compartían historias similares de abuso. A las 3 de la tarde, se dirigieron al Tribunal Superior de Justicia. La sala se llenó rápidamente. Camila llegó con un séquito de abogados y un grupo de sus amigas elegantes, listas para testificar. Su actuación continuaba: vestía un traje conservador, su maquillaje era perfecto para simular vulnerabilidad. El juez, un hombre de reputación justa pero estricta, llamó al orden. El abogado de Camila, Fernando Fernández, comenzó su alegato. Su señoría, estamos aquí porque un niño ha sido alejado de su figura materna por un padre que sufre una crisis psicológica severa. Pintó a Eduardo como un padre ausente y a Camila como la cuidadora devota y principal, presentando las fotos felices y los testimonios comprados de sus amigas. Cuando Camila subió al estrado, su actuación alcanzó su punto álgido. Con la voz quebrada por la emoción, declaró su amor incondicional por Mateo. Jamás le haría daño. Preferiría morir antes que lastimar a ese niño, dijo, mirando directamente al juez. La interpretación era tan convincente que por un instante, el aire en la sala pareció contener la respiración, dudando. Entonces, llegó el turno de la licenciada Herrera. Se levantó con una confianza inquebrantable. Su señoría, la defensa ha presentado una actuación conmovedora, pero los hechos médicos son incontrovertibles. Presentó los informes médicos, las fotos del cuaderno y de la habitación prisión, y las declaraciones de los vecinos. Un niño no pierde 4 kilos por imaginación, sentenció. El doctor Palacios testificó, confirmando que los síntomas de Mateo eran consistentes con meses de negligencia severa, refutando la idea de que el trauma fuera reciente. La evidencia médica era sólida, irrefutable. El testimonio del pediatra era un ancla de verdad en un mar de mentiras y manipulaciones cuidadosamente construidas por la defensa. Finalmente, Herrera llamó a Mateo al estrado. El corazón de Eduardo se detuvo. El niño, tan pequeño en la inmensa sala, caminó con determinación. ¿Sabes por qué estamos aquí, Mateo?, preguntó la abogada con voz suave. Para decidir dónde voy a vivir, respondió él con una claridad sorprendente. ¿Y dónde quieres vivir? Con mi papá. ¿Por qué?, continuó la licenciada Herrera. Mateo miró a Camila, luego a su padre y finalmente al juez. Porque con mi papá hay comida todos los días, puedo jugar afuera y no tengo que estar encerrado en mi cuarto. La simplicidad de su respuesta fue demoledora.
Confirmó que Camila lo encerraba y mostró al juez el cuaderno secreto, explicando el significado de sus tristes dibujos. El contrainterrogatorio del abogado de Camila fue suave, sabiendo que atacar a un niño sería contraproducente. ¿Extrañas a Camila, Mateo? El niño lo pensó. A veces. Pero no extraño tener hambre. La lógica infantil era aplastante, una verdad pura que desarmaba cualquier argumento. Mateo había aprendido a diferenciar entre palabras y acciones de la forma más cruel. Después de 2 horas de testimonios, el juez anunció un receso para deliberar. La espera fue una tortura. ¿Lo hice bien, papá?, preguntó Mateo, agotado. Lo hiciste perfecto, mi niño. Dijiste la verdad. Tras una hora que pareció una eternidad, el magistrado regresó. Su rostro era serio, impasible, y el silencio en la sala era absoluto. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó el juez con voz solemne. Esta corte encuentra que existe evidencia sustancial de que el menor Mateo Romero ha sufrido negligencia severa bajo el cuidado de la señora Camila Romero. La evidencia médica es clara, los testimonios son creíbles y la evidencia física es profundamente perturbadora. El alivio inundó a Eduardo. Por lo tanto, continuó el magistrado, esta corte otorga la custodia temporal completa del menor a su padre, Eduardo Romero. Además, ordeno que la señora Camila Romero no tenga ningún contacto no supervisado con el niño hasta que se complete la investigación. Habían ganado. Al salir del tribunal, Camila pasó junto a ellos, su máscara perfecta se resquebrajó por un instante. Esto no ha terminado, siseó. Los días siguientes trajeron una calma tensa. Eduardo y Mateo se mudaron a un apartamento temporal, un lugar que se sentía más como un hogar. Mateo comenzó terapia con la doctora Vega, sesiones que lo ayudaban a procesar el trauma. Poco a poco, el niño que había aprendido a ser invisible, a no pedir nada, comenzó a reaprender a ser simplemente un niño. Una mañana, mientras desayunaban, Mateo hizo una pregunta que desarmó a Eduardo. Papá, ¿por qué la tía Camila me trataba mal si yo no hice nada malo? Eduardo dejó su tenedor, sabiendo que esa conversación era crucial. A veces, mi niño, los adultos tienen problemas en su corazón que los hacen lastimar a otros. No tuvo nada que ver contigo. Tú nunca hiciste nada malo. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me quería?, insistió el pequeño. Porque hay personas en el mundo, Mateo, que solo piensan en sí mismas. Camila quería el dinero y la casa, pero no quería la responsabilidad de cuidar a un niño. Y en lugar de ser honesta, decidió ser cruel contigo. La empatía de Mateo, incluso hacia su torturadora, era asombrosa. Me da tristeza por ella, dijo finalmente. Mientras tanto, la batalla legal se intensificaba. Ricardo Morales, el periodista, había seguido investigando el pasado de Camila. Lo que descubrió fue escalofriante. Eduardo, antes de casarse contigo, se llamaba Camila Santamaría. Y antes de eso, Camila Rodríguez. Estuvo casada con un empresario de Guadalajara. Nunca te lo dijo, ¿verdad?, reveló Ricardo. Aquel matrimonio había terminado en circunstancias muy similares, acusaciones de abuso hacia el hijo de su entonces esposo. Una batalla legal encarnizada y la desaparición de Camila con una parte significativa de los activos. ¿Estás diciendo que esto es un patrón?, preguntó Eduardo, sintiendo un escalofrío. Exactamente. Camila es lo que los psicólogos llaman una cazafortunas sistemática. El patrón era diabólico en su simplicidad. Se casaba con hombres ricos con hijos, ganaba su confianza, y luego manufacturaba crisis para obtener beneficios en el divorcio. Los niños eran simplemente obstáculos. El primer exesposo, Renato Vázquez, estaba dispuesto a testificar. Su hijo, ahora un adolescente, todavía estaba en terapia por el trauma que Camila le había infligido. Se reunieron con Renato Vázquez por videoconferencia. Era un hombre con la mirada cansada de quien ha sobrevivido a un infierno.
Cuando supe lo de su hijo, supe que tenía que hablar. Camila destruyó a mi familia, dijo. Relató una historia idéntica, al principio una madrastra perfecta, luego el aislamiento, los castigos, la manipulación para convencerlo de que su propio hijo tenía problemas de comportamiento. La pesadilla de Renato había llegado a un punto crítico que heló la sangre de Eduardo. Me di cuenta de lo que realmente pasaba cuando mi hijo, Andrés, intentó quitarse la vida. Tenía solo 8 años. Un niño de 8 años no intenta suicidarse por problemas de comportamiento, lo hace porque ha perdido toda esperanza. La maldad de Camila no tenía límites. Al final, Camila le había arrebatado la mitad de sus activos y casi le quita la custodia de su hijo, acusándolo a él de ser el abusivo. El testimonio de Renato era una pieza clave, una prueba irrefutable del patrón depredador de Camila. La historia no era un caso aislado de negligencia, era el modus operandi de una criminal en serie. La investigación los llevó a la doctora Elena Moreno, la psiquiatra infantil que había tratado a Andrés. He seguido su caso en los medios, dijo la doctora. Cuando supe que se trataba de Camila Santamaría, supe que debía contactarlo. Lo que Camila le hizo a Andrés fue metódico y calculado. Comenzó con negligencia emocional sutil y escaló hasta el abuso físico y el aislamiento. Pero hay algo más que necesitas saber, continuó la doctora. Camila no es solo una abusadora oportunista. Padece lo que llamamos un trastorno antisocial de la personalidad. Es una psicópata funcional. La palabra resonó en el despacho. No tiene empatía real. Las personas son objetos para ella. Puede simular emociones perfectamente, pero no las siente. Eso la hace mucho más peligrosa, explicó la doctora. No siente culpa ni remordimiento. Para ella, torturar a Mateo no era diferente a cambiar el canal de la televisión. La fría analogía hizo que Eduardo sintiera náuseas. Le preguntó si Mateo podría recuperarse por completo. La doctora fue clara, con amor y terapia, sí. Pero si regresaba bajo el control de Camila, el daño sería irreversible. Armado con esta nueva y aterradora comprensión de la mujer con la que se había casado, Eduardo se sintió extrañamente liberado. No había sido un fracaso personal, había sido la víctima de una depredadora experta. La doctora Moreno, al igual que Renato Vázquez, estaba dispuesta a testificar. La red de mentiras de Camila comenzaba a desmoronarse por completo. Cuando Eduardo regresó a casa, encontró a Mateo intentando hacer sándwiches para los dos. La simple imagen de su hijo, que había sufrido tanto, preocupándose por su bienestar, lo conmovió profundamente. La resiliencia de los niños era un milagro. ¿Crees que podemos ayudar a otros niños como yo, papá?, preguntó Mateo esa noche. La pregunta demostró que Camila no había logrado romper su espíritu. La información proporcionada por Renato y la doctora Moreno cambió el curso del caso. Ahora tenemos un patrón documentado, explicó la licenciada Herrera. Camila no es una madrastra que cometió errores, es una depredadora en serie. Los fiscales están considerando presentar cargos penales. Abuso infantil, fraude matrimonial, extorsión. Camila podría enfrentar tiempo en prisión. Pero esto también la hacía más peligrosa. Acorralada, una psicópata podía volverse impredecible. Jorge llamó con noticias urgentes, Camila había contratado a un investigador para seguirlos y estaba liquidando activos, preparándose para huir del país. La amenaza era real e inminente. Eduardo tuvo que explicarle a Mateo, sin asustarlo, la necesidad de ser extremadamente cuidadosos. Una noche, el sistema de seguridad del apartamento se activó. Alguien había intentado forzar la puerta principal con herramientas profesionales. La policía llegó en minutos. El intento de entrada había sido planeado. No era un robo casual, era un ataque directo. Eduardo y Mateo pasaron el resto de la noche en un hotel bajo protección policial, la tensión palpable en el aire. A la mañana siguiente, las noticias que tanto temían y esperaban llegaron, Camila había desaparecido.
su apartamento estaba vacío. Había huido. La hemos puesto en la lista de vigilancia de aeropuertos y hemos alertado a Interpol, informó el detective. Por un lado, sentían alivio, el peligro inmediato había pasado. Por otro, la ansiedad de saberla libre, en algún lugar, era inquietante. «Papá, ¿esto significa que ganamos?», preguntó Mateo. «Significa que estamos a salvo, mi niño», respondió Eduardo. «Y sí, creo que podemos decir que ganamos lo más importante, el derecho a estar juntos y en paz». La desaparición de Camila dominó los medios, pero esta vez, la pintaban como lo que era, una fugitiva de la justicia. La opinión pública se había volcado a su favor. Un mes después de la huida de Camila, la vida de Eduardo y Mateo había comenzado a encontrar una nueva normalidad. Eduardo vendió la mansión de las Lomas, un lugar cargado de recuerdos dolorosos, y se mudaron a una casa más pequeña pero infinitamente más cálida en la Condesa. Tenía un jardín donde Mateo podía jugar libremente y una cocina que se convirtió en el corazón de su nuevo hogar. Mateo se adaptó a una nueva escuela, donde los maestros, informados de su situación, le brindaron el apoyo necesario. Aunque al principio fue tímido, pronto comenzó a hacer amigos. Las pesadillas que lo habían atormentado durante meses desaparecieron gradualmente, reemplazadas por un sueño profundo y reparador. La preocupación constante por la comida se desvaneció, dando paso a una sensación de seguridad. «Me siento libre, papá», le dijo un día, y esa palabra encapsulaba perfectamente su transformación. 3 meses después, el detective Palacios llamó con la noticia que pondría fin a la incertidumbre. Camila había sido capturada en Brasil, intentando volar a Europa con un pasaporte falso. Sería extraditada a México para enfrentar la justicia por sus crímenes. «¿Tendrá que testificar Mateo?», preguntó Eduardo, preocupado. «Posiblemente no sea necesario. La evidencia documental y médica es tan abrumadora que su testimonio podría no ser requerido. Haremos todo lo posible para minimizar su exposición». Eduardo le contó a Mateo sobre el arresto. El niño escuchó con seriedad. «¿Significa que irá a la cárcel?». «Sí, hijo, por mucho, mucho tiempo». La sabiduría de Mateo continuaba asombrando a su padre. «No me hace feliz que alguien vaya a la cárcel», dijo el niño, «pero me alegra saber que ya no puede hacerle daño a más niños». A pesar de todo lo que había sufrido, su capacidad de empatía permanecía intacta, una prueba de la fortaleza inquebrantable de su espíritu. Era un niño especial, un verdadero superviviente. El juicio de Camila Santa María se convirtió en un evento mediático nacional. Se presentaron las pruebas de sus múltiples matrimonios fraudulentos, el testimonio de Renato Vázquez y el análisis psicológico de la doctora Moreno. La evidencia del abuso sistemático sobre 7 niños a lo largo de los años fue demoledora. La imagen pública de Camila se hizo añicos, revelando al monstruo que se escondía detrás. La sentencia fue histórica, 15 años de prisión por abuso infantil múltiple, fraude y fuga. Fue un veredicto que sentó un precedente y envió un mensaje claro. Al salir del tribunal, Mateo le pidió a su padre ir a cenar tacos para celebrar. «¿Celebrar qué, campeón?», preguntó Eduardo. «Que ya no tengo que tener miedo». «Nunca más», respondió el niño con una sonrisa radiante. 6 meses después, aparecieron juntos en un programa de televisión para hablar sobre su experiencia y promover la conciencia sobre el abuso infantil. Mateo, ahora un niño robusto y feliz de 8 años, habló directamente a la cámara. «Si eres un niño y alguien te está tratando mal, puedes decírselo a un adulto de confianza. Y si el primero no te cree, díselo a otro. No te rindas». Cuando la entrevistadora le preguntó qué les diría a otros padres, Mateo miró a Eduardo. «Les diría que sus hijos son lo más importante del mundo. Más importante que el trabajo, que el dinero, que cualquier otra cosa». Las lágrimas llenaron los ojos de Eduardo. Su hijo, a través del sufrimiento, había aprendido la lección más valiosa de la vida.
Eduardo reestructuró su empresa para poder trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Los viajes de negocio se volvieron raros, y cuando eran necesarios, Mateo lo acompañaba. Juntos, crearon una fundación para ayudar a niños víctimas de abuso doméstico, proporcionando recursos legales, médicos y psicológicos a familias sin medios económicos para costearlos. La fundación se convirtió en su propósito compartido. La historia de Mateo inspiró a padres de todo el país a estar más alerta, a hacer preguntas difíciles y a actuar ante la más mínima sospecha. Cada niño que ayudaban, cada familia que reunían, era una victoria, una justificación para todo el dolor que habían atravesado. Su trauma se había transformado en una fuerza para el bien. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín, Mateo le preguntó a su padre, ¿sabes cuál es mi parte favorita de nuestra historia? ¿Cuál, mi niño? Que terminó bien. Que estamos juntos y somos felices. La simplicidad de su felicidad era el mayor de los tesoros. Habían encontrado la paz que tanto merecían, una paz construida sobre los cimientos del amor y la resiliencia. Una noche, el teléfono de la fundación sonó. Era una madre desesperada de otra ciudad. Su hija pequeña estaba viviendo una situación muy similar a la que había sufrido Mateo. Eduardo no lo dudó. Por supuesto que la ayudaremos. Haz todos los arreglos necesarios. Era el 10º caso que atendían ese mes, una prueba del impacto que su historia estaba teniendo. Antes de dormir, Eduardo entró en la habitación de Mateo. El niño dormía plácidamente. Sobre su mesita de noche había un nuevo dibujo, una rutina que había adoptado. Mostraba a un padre y un hijo sonriendo bajo un sol brillante. En la parte superior, con una caligrafía cada vez más firme, estaban escritas las palabras que se habían convertido en su mantra: estoy aquí. Eduardo sonrió. El futuro se abría ante ellos, lleno de promesas y esperanza. Mateo estaba a salvo, era amado y libre para convertirse en el hombre extraordinario que estaba destinado a ser. Y en ese camino, juntos, ayudarían a iluminar la oscuridad para otros, asegurándose de que ninguna voz infantil volviera a ser silenciada por el miedo o la negligencia. Años más tarde, un joven Mateo, ahora un estudiante de psicología a punto de graduarse con honores, se encontraba en el escenario de una conferencia nacional. Hablaba con una elocuencia y una pasión que cautivaban a la audiencia. A su lado, un orgulloso Eduardo lo miraba, sus ojos reflejando el increíble viaje que habían recorrido juntos desde la oscuridad hasta la luz. Mi trauma no me define, decía Mateo a la multitud, pero sí define mi propósito. Cada niño merece sentirse seguro, amado y escuchado. Y mi misión, nuestra misión, dijo mirando a su padre, es asegurarnos de que así sea. La ovación fue ensordecedora, un tributo no solo a su supervivencia, sino a su triunfo sobre la adversidad. La sorpresa final de su historia no fue solo que encontraron la felicidad, sino que multiplicaron esa felicidad. Su fundación se había convertido en un referente nacional, cambiando leyes y salvando incontables vidas. Habían transformado su dolor en un legado de esperanza, demostrando que incluso de las cenizas más oscuras puede surgir la luz más brillante. Y en ese aquí y ahora compartido, padre e hijo seguían construyendo su futuro, un día a la vez. Cada niño rescatado, cada familia sanada, era un testimonio de su amor inquebrantable. El final feliz no fue un destino, sino un camino que eligieron recorrer juntos, convirtiéndose en faros de esperanza para todos aquellos que aún luchaban por encontrar su propia voz en el silencio. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.